y amén. Muy bien, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer el 11. Dice así la bendita palabra del Señor. Gálatas 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Escribe Pablo en esta conclusión de la carta a los Gálatas. Hermanos, yo no sé si todos aquí estamos familiarizados con la comunicación que se puede tener hoy en día a través de las redes sociales, de los chats, de todas estas instrumentos de comunicación con los que uno puede compartir con otras personas a través de un chat o redes sociales o a través de un vínculo, a través de una aplicación y que se escribe. Creo que todos nosotros estamos familiarizados con ellos, probablemente algunos no tanto. Pero esto básicamente es un lenguaje, es una forma, de tal manera que aún la forma como se escribe quiere decir algo. Voy a dar un ejemplo y que tiene que ver mucho con esta forma como el apóstol Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Obviamente cuando se está escribiendo no está el rostro de la persona, no están los énfasis, no se escucha el tono de la voz, no, es lo que se escribe. Y lo que se escribe y la forma como se escribe incluso transmite algo. Por ejemplo, en un chat de una situación especial, compartía un grupo de personas de la cual yo hacía parte, y de pronto en una situación donde hubo una discrepancia sobre algo, la persona acaloradamente defendía su posición, pero hubo un momento en que la persona empezó a escribir todo en mayúsculas. Y de pronto alguien de los que estaba también allí, que se le estaba cuestionando, le escribió: pero ¿por qué nos gritas? ¿Pero por qué nos gritas? Y es que esta expresión de pasar de las minúsculas a mayúsculas y con ese énfasis transmite algo a través incluso de una comunicación escrita. El apóstol Pablo, aunque con toda la riqueza y por la inspiración del Espíritu Santo y también el uso de las virtudes de Pablo usadas por el Espíritu Santo, ha plasmado en esta carta toda esa pasión y ese interés por la iglesia, de persuadirlos de ese camino terrible que ellos estaban emprendiendo, de un evangelio tergiversado, en otras palabras, un falso evangelio. Nosotros ya conocemos durante estas 28 predicaciones de Gálatas cuál es el tema. El tema es que estaban siendo desviados la iglesia de Galacia por los judaizantes, diciéndole que sí, era necesario tener fe en Cristo, pero necesitaban sumarle algo más. En este caso, la circuncisión, para verdaderamente ser salvos, y todo lo que ello implica, en otras palabras, la observancia y el cumplimiento de la ley, básicamente no con esto modificando el evangelio, ni complementando el evangelio, o como terriblemente ellos lo decían, perfeccionando el conocimiento del evangelio. No, lo estaban torciendo totalmente. Este ya no era el evangelio, con todo lo que nosotros hemos hablado y con las consecuencias que implica esta sumatoria de Cristo, el evangelio y algo más que alguien pueda hacer. Nosotros hemos visto entonces que el apóstol Pablo se ha expresado ricamente, pero él no está presente. El tono de su voz, su rostro no está allí. Y aquí el apóstol Pablo, al finalizar la carta, usa algo muy parecido a la descripción que yo les di, que alguien claramente lo entendió. ¿Por qué nos estás gritando? Con el uso de las mayúsculas. Pablo escribe y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mucho se ha dicho sobre este grandes letras. Se ha sugerido que es una referencia a que pues sus cartas no tenían todo el cuidado estético que podrían tener las comunicaciones oficiales. El apóstol Pablo no era un escriba profesional y probablemente estuviese más acostumbrado a escribir en hebreo que en griego. Esto dicen algunos, que esta es la referencia a grandes letras. En otras palabras, que sus cartas pues no son tan pulidas en la caligrafía.
Otros han dicho que muy probablemente la razón de esas grandes letras es porque el apóstol Pablo estuviese mal de la vista. Recuerdan que también en la carta se manifiesta que cuando él les recuerda el momento en que los Gálatas se convirtieron, fue tan sincera su conversión que dice que si hubiese sido posible para ellos sacarse los ojos para dárselos, lo hubieran hecho. Muchos consideran que ese pudiese ser una referencia a la situación de dolencia que el apóstol Pablo también menciona en la carta y que sin embargo no fue tropiezo para que los Gálatas le recibieran. Algunos han dicho, esas grandes letras tienen que ver entonces con su vista. Pero la mayoría de los exégetas bíblicos, exégeta es aquel que al estudiar las escrituras extrae el contenido que brota de ellos. Esa es una exégesis, sacar el contenido, el significado correcto, utilizando los principios de hermenéutica, los principios correctos de interpretación sobre lo que la Biblia dice. La mayoría de estos hombres, y todos deberíamos tener todos hacemos ese ejercicio de exégesis bíblica, pero la mayoría de los exégetas bíblicos reconocidos de la iglesia coinciden que grandes letras es literal. Es el apóstol Pablo que ha escrito con grandes letras el final de la carta, esto precisamente que nosotros vamos a hacer como un énfasis. Y hay una discusión sobre si toda la carta es escrita por Pablo o solamente esta parte. Él es el autor, pero podemos ver en otras cartas que muchas veces otro le servía de amanuense. Él dictaba y otro escribía. Él dictaba y otro escribía, y al final, entonces, el apóstol, como una muestra de la autenticidad de la carta para los receptores, él mismo firmaba o escribía la parte final. Sin importar si él la escribió totalmente o si la escribió otro, y al final él toma la pluma para dejar constancia de que es él les escribe literalmente con letras grandes, y su propósito es hacer un énfasis sobre lo que le va a decir en la última porción de todo lo que ha venido hablándole a la iglesia en los Gálatas en ese terrible peligro del camino que habían tomado engañados. Ahora la pregunta es, ese énfasis que hace Pablo, ¿cuál es? O sea, ¿qué enfatiza Pablo? El apóstol Pablo, y es lo que vamos a ver, enfatiza a manera de conclusión los temas principales del evangelio. Enfatiza en los temas esenciales del evangelio. Y la forma de puntualizar sobre estos aspectos esenciales del evangelio es muy particular. Él ya lo ha hecho en toda la carta. Toda la carta habla del evangelio. La justificación por la sola fe en el Señor Jesucristo, sin las obras de la ley. Toda la carta ha sido el evangelio. Toda la carta nos ha hablado de la gracia de Dios, del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que este final, pues él no va a llenar absolutamente todo, pero lo que menciona es esencial, pero lo hace de una manera particular. ¿Cómo lo puntualiza? Él lo hace contrastándose con los judaizantes. Va a poner a los judaizantes y se va a poner él, y va a hacer un contraste. Y cuando él haga un contraste de los judaizantes y él, entonces va a contrastar también los dos sistemas religiosos que en Pablo y en ellos se representan. Uno, el verdadero evangelio, la salvación por la sola gracia de Dios, al cual nosotros accedemos mediante la sola fe, que es un regalo de Dios, sin que haya algo más que adicionarle para que Dios nos apruebe, frente a la enseñanza torcida de los judaizantes, que decían que sí, aquello de creer y de la fe está bien, pero que ellos tenían que hacer o sumar algo más. Lo va entonces a puntualizar con un contraste entre ellos y entre él. Y al hacerlo, hermanos, va a ir al punto.
va a señalar con precisión cuáles son las cuestiones vitales que están en juego cuando se hace oído a lo que los judaizantes dicen o finalmente contrastado con lo que el Evangelio representa, con lo que el mismo Pablo representa como portador de las buenas nuevas. Vayamos al cuerpo del mensaje, versículo 12, teniendo entonces esta introducción sobre esas letras grandes, presten atención. Alguien también podría decir, bueno, Pablo, ¿por qué nos estás gritando? Porque es necesario por lo que está en juego. Versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo en este contraste, está citando primero a los judaizantes. Y lo primero que está hablando de los judaizantes, lo primero que está mostrando es cuáles son las motivaciones. Las motivaciones verdaderas que tienen los judaizantes con todo lo que ellos están haciendo, sembrando esta doctrina en medio de la iglesia de Galacia. Y él muestra esta motivación inicialmente cuando dice: todos los que quieren agradar en la carne. Todos los que quieren agradar en la carne. O sea, aquellos que quieren caer bien. Aquellos que quieren agradar a los demás. Ahora, la realidad es que a todos nosotros nos importa la imagen que los demás tienen de nosotros. Hay personas que dicen: a mí no me importa lo que piensen de mí. Pues eso es ir en contra de la esencia de lo que es el ser humano. Nosotros hemos escuchado continuamente que se nos dice que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Eso lo dicen hasta en los colegios. Pero nosotros vemos por la palabra del Señor, nosotros vemos esa dependencia que tenemos los unos de los otros, esa cercanía que nosotros tenemos con nuestros semejantes, e incluso ese impulso que la misma palabra la palabra de Dios hace de tener en alta estima y fijarnos y tener presentes a nuestro prójimo. Así que a todos nosotros, de una manera o en otra, en algunos distorsionada y equivocada y otros no tanto, a todos nos importa la imagen que los demás tienen de nosotros. El hecho de que usted esté bien vestido y bien peinado y venga limpio y se exprese bien y se lave los dientes, tiene que ver muchísimo precisamente con su relación con los demás. Ahora, Pablo está hablando de esa situación de querer agradar. Así que querer agradar o caer bien es algo que todos nosotros tenemos, pero Pablo señala cómo es que ellos quieren lograr caer bien. Dice: los que quieren agradar en la carne. Los que quieren agradar en la carne. Ahora, agradar en la carne es aquellos que quieren tener buen nombre y aceptación en los demás, partiendo de una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, echando mano de cosas aún que son contrarias a los principios bíblicos, que son contrarias al amor que debemos tener hacia los demás. No importa la forma como nosotros logremos tener aceptación en los demás, con tal de que la tengamos. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo con en la carne. Cuando uno verdaderamente aprecia a alguien, muchas veces tiene que decirle cosas que uno sabe que va a traer dificultades. Es más, que va a traer aún situaciones difíciles a la propia vida. Pero no importa,
porque lo importante es el otro. En este caso, ellos estaban queriendo agradar a los demás, pero por medios ilícitos, en la carne. Y el apóstol Pablo hace un juego de palabras con esta expresión, la carne, que es irónico y a la vez bien crudo. Y va a mostrar entonces qué es lo que realmente estaban haciendo estos judaizantes con esa motivación que salía de ellos, y es que ellos querían tener aceptación como fuera. Ellos querían ser aceptados y ganar prosélitos como fuera. Y el juego de palabras que hace es con esta primera expresión que tenemos en el versículo 12. Aquí en el versículo 12 dice que ellos quieren caer bien en la carne. Ellos quieren agradar en la carne. Pero en el versículo 13, en la parte final, dice que ellos lo hacen por medio de la señal que hacían que los gálatas se hicieran en su carne, o sea, la circuncisión. Yo sé que tal vez es difícil ver el juego de palabras de los que quieren agradar en la carne y la forma como lo están haciendo en la carne física de los gálatas. Pero lo voy a decir de esta manera. La búsqueda de gloria carnal, o sea, pecaminosa, la están haciendo por medio de la propia carne de los gálatas, o sea, por medio de su propio cuerpo. ¿Cómo? Porque básicamente que ellos hicieran que gálatas cristianos, siendo gentiles, que hicieran que se circuncidaran, era la manera de ellos gloriarse que lo habían conseguido. Así que el apóstol Pablo hace el uso de dos palabras, de una misma expresión, la carne, pero en la una, cuando dice que quieren caer bien y lograr la atención en la carne, es en el sentido de la naturaleza pecaminosa. Pero después, cuando dice que lo hacen por medio de la propia carne, es directamente una referencia a que es una señal física que le han hecho hacer a los gálatas. ¿Cuál? La circuncisión. Ahora, esto es muy crudo y tiene que ser tremendo para los gálatas cuando lo escucharon. Porque debe ser tremendo cuando alguien con sinceridad mira a los ojos y dice: mira, vos acabas de mutilarte, pero eso ha sido más que todo por una motivación pecaminosa de otros que buscan su propia gloria. ¡Puh! Muy probablemente, y como ha sido expuesto aquí, los gálatas se dejaron tentar en lo que todos nosotros somos tentados. La necesidad de yo necesito aportar algo para mi salvación. Eso brota de manera natural en el ser humano. Esa es la descripción de todas las religiones humanas falsas. Tú tienes que hacer algo para tu salvación. Pero el cristianismo es la única profesión de fe que es contraria a las religiones humanas. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. Eres incapaz, limitado, y no quieres ser salvo. ¿Y cómo ha sucedido entonces? Por la sola gracia de Dios, que aún en medio de esa condición deplorable en la que te encontrabas, obró en tu vida por medio de su Espíritu Santo, mediante la predicación del Evangelio, y cambió tu corazón para que estuvieses atento. Pero yo fui a Cristo, yo fui el que acepté la invitación, yo fui el que deposité mi fe en Él. Ese es el resultado que tú ves de la obra de Dios. Pero la condición de la raza humana, de todo ser humano, la Biblia lo expone claramente. Tal vez los gálatas se inclinaron a circuncidarse, dejándose engañar en hacer algo más. Pero después de la exposición de toda esta carta, que Pablo, ellos saben la autoridad que tienen, que le digan: ustedes acaban de mutilarse el cuerpo, pedaleados por personas que están buscando su propia gloria.
Terrible. Y ese es el juego de palabras que él hace en la carne en cuanto a naturaleza pecaminosa, como motivación de los judaizantes, y en la carne cuando hace referencia a la circuncisión, señal física que le habían hecho hacer a muchos de los gálatas que se habían dejado engañar. Hermanos, los judaizantes entonces tenían una motivación esencial que el apóstol Pablo aquí está señalando en este contraste. ¿Cuál? Querer caer bien. Querer caer bien. Ahora, ellos no simplemente querían caer bien por caer bien. Pablo señala dos razones para seguir ahondando en las motivaciones reales de los judaizantes. Dos razones reales de la insistencia que hacían de la necesidad de circuncidarse. Ahora, Pablo ya ha tratado de las razones teológicas y erradas de los judaizantes al promover la circuncisión y la observancia de la ley. Pero aquí Pablo no va a señalar razones teológicas, va a señalar motivaciones reales que brotan del corazón de los judaizantes. Y vamos a ver entonces por qué esta insistencia. Ellos no simplemente querían caer bien por caer bien. Pablo señala aquí dos razones reales, sinceras, de por qué hacían lo que hacían. Versículo 12, continuamos en la parte final, dice: estos, a los que acaban de decir que buscan agradar en la carne, estos os obligan ¿a qué? A que os circuncidéis. Y va a dar la primera razón: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Razón 1. Razón 2, versículo 13, en la parte final: pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Pablo les está diciendo que estos judaizantes han hecho tanto énfasis en la circuncisión por dos razones. La primera es porque a través de lograr esto, ellos no padecían persecución a causa de la cruz de Cristo. Como el que los judaizantes hicieran que los gálatas se desviaran, circuncidándose, torciendo el evangelio, ¿cómo hacía que ellos entonces a través de esto evitaran la persecución a causa de la cruz de Cristo? Amados hermanos, evitan la persecución de la causa de la cruz de Cristo por esta razón: cuando alguien cree, deposita plenamente su confianza y profesa el verdadero evangelio, va a ser odiado por el mundo, va a ser repudiado por el mundo, va a ser molesto. Que se le diga a una persona la condición en la que se encuentra frente a los ojos de Dios y las consecuencias eternas que le aguardan a menos que acepte su condición y corra a Cristo en arrepentimiento y fe, es algo que el mundo repudia. Nadie quiere escuchar esto. Solamente cuando alguien lo acepta, lo ve y se humilla ante esta condición y corre a Cristo, sabemos entonces que es allí donde Dios ha obrado sobrenaturalmente. Sabemos que es donde Dios ha obrado cumpliendo su promesa de que les sacará de una condición terrible y que les dará un corazón de carne y un corazón sensible a su voz y no en la dureza en la que se encuentra el ser humano. Por lo tanto, estos hombres, cuando torcían el evangelio y hacían que otros caminaran ese mismo rumbo de perdición, evitaban toda la presión que del mundo se tiene cuando uno verdaderamente ha abrazado el evangelio y lo profesa. Todo evangelio torcido es más aceptado en medio de nosotros. ¿Usted por qué cree que hoy en día las iglesias contemporáneas se llenan con multitudes? ¿Usted por qué cree que tienen tanta aceptación hoy ese mensaje?
Porque ese mensaje no genera repudio. Un mensaje que se va ampliando en su red de ganar adeptos y no conversos. Y ese era el camino que habían tomado los judaizantes. Porque básicamente era igualarse a una religión humana más. Tú tienes que hacer esto y esto y esto y ok, allí está. ¿Quién? Y yo le pido a Dios que sea el Espíritu Santo mismo convenciendo en esta hora. ¿Quién de los que está aquí sentado estas palabras le suenan a locura y digan, es que yo no soy malo? ¿Cómo Dios no puede amarme a mí? Pero por la gracia de Dios, cuando entendemos que si Dios me ama a mí, no es por nada que haya visto en mí, sino por la sola gracia y por la obra de Cristo Jesús en la cruz, en la cual yo he confiado, allí realmente sucede algo sobrenatural. Los judaizantes entonces habían convencido a los gálatas de escoger el mismo camino que ellos habían tomado, de pervertir el evangelio, porque finalmente esto no recibe la presión que sí recibe todo aquel que ha abrazado la verdad en Cristo, que es excluyente. El Señor Jesús lo advirtió una y otra vez a sus discípulos. El mundo los va a aborrecer, y los va a aborrecer porque me ha aborrecido a mí primero. El mensaje del evangelio es ofensivo. Y hoy muchos usan la misma estrategia de los judaizantes, alivianándonos para que suene mejor. Mayor aceptación, más gente, más poder, más recursos, más nombre. Líbranos, Dios, de torcer un ápice el evangelio para querer agradar en la carne. La primera motivación entonces es no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y la segunda, dice el versículo 13 al final, quieren que vosotros os circuncidéis, ¿para qué? Gloriarse en vuestra carne. A ellos no les importaban las almas de los gálatas. A ellos no les importaba su destino eterno. A ellos no les importaba incluso todo lo que produjo un falso evangelio en medio de ellos. Ellos querían mostrar números. Esto es lo que querían mostrar. Y lo hacían mediante una señal en la carne, una evidencia. Alguien se refirió a ese gloriarse en vuestra carne como la representación de ese tiempo de lo que hoy son los números evangelísticos en las campañas. Se convirtieron 5,000. Y uno siempre dice, oh, wow, pero ¿cómo lo supiste? Porque eran los que estaban presentes y repitieron la oración. El apóstol Pablo entonces muestra una segunda motivación, no teológica. Las teológicas ya las mostró, ya las desarrollamos en estas 28 prédicas. La real, lo hacen porque el evangelio implica rechazo, y lo hacen porque ganar adeptos les crece el ego. Por eso dice, para gloriarse en vuestra carne. La circuncisión para los judaizantes no era su celo por la ley, ni el celo por la señal del pacto. La circuncisión en otros de los judaizantes era que estaban ganando prosélitos. ¿Qué hay en la cruz de Cristo que enfurece al mundo y los incita a perseguir a los que predican? John Stott dice, la cruz nos dice algunas verdades muy desagradables acerca de nosotros mismos. Es decir, que somos pecadores bajo la maldición justa de la ley de Dios y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Este es parte del mensaje de salvación.
que Cristo llevó nuestro pecado y maldición precisamente porque no podíamos librarnos de ello de ninguna manera. Si hubiéramos podido ser perdonados por nuestras propias buenas obras, por ser circuncidados, por guardar la ley, podríamos estar seguros de que no habría habido cruz. Sin perder el texto de estudio, retrocede allí un poco a Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, les ha escrito el apóstol Pablo anteriormente. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por la ley o el cumplimiento de ella es que nosotros somos aprobados por Dios, entonces ¿qué? Por demás murió Cristo. Hermanos, nada en la historia ni en el universo nos reduce a nuestra condición real que cuando estamos frente a la cruz. Todos nosotros tenemos opiniones exageradas de nosotros mismos, especialmente en la justicia propia, hasta que hemos visitado un lugar que se llama Calvario. Es allí, al pie de la cruz, donde nos encogemos a nuestro verdadero tamaño. La mayoría de nosotros se nos enseñó a ver en la cruz el amor de Dios por los suyos, sin dudas. Pero ¿acaso te enseñaron a ver la ira de Dios derramada sobre un sustituto que tú merecías? Eso es lo que merecíamos. La ira del Dios eterno sobre nosotros, sin una posibilidad de cumplimiento, y por eso se extiende durante la eternidad en un lugar de tormento llamado infierno. Pero en Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, en unas pocas horas se recibe toda la magnitud de esa ira. Y es allí, en ese lugar llamado Calvario, en donde cualquier ego nuestro, cualquier supuesta bondad inherente, cualquier supuesta capacidad, es más, cualquier supuesto balance de yo no soy tan malo, frente a las justicias del Dios Santo, quedan totalmente eliminadas. Es allí donde nos encogemos a nuestro verdadero tamaño. Y por supuesto, al hombre natural eso no le gusta. Se resienten de verse a sí mismos como Dios los ve y como realmente son. El hombre prefiere sus cómodas ilusiones de que Dios lo mira y dice, ¡buah! No, está sobrado. Así que el hombre natural en su necedad se aleja de la cruz y tiene la posibilidad de, en su religiosidad, construir un cristianismo sin cruz, que especialmente depende de lo que tú puedas hacer. El 99%, esto es una tragedia, el 99% de las iglesias que se proclaman evangélicas hoy en nuestro continente, en su teología arminiana, ha torcido el evangelio y ha hecho del hombre una persona con la condición, la capacidad y la obligación por sí mismo, sin la intervención del Espíritu Santo, de hacer algo por su propia salvación. ¿Le has comentado a alguien que tienes una posición bíblica y reformada en cuanto a la salvación? Espera el odio, el repudio y el rechazo. Mucho cristiano profesante es eso,
profesante, pero no ha nacido de nuevo. Yo quiero escuchar un evangelio que me diga que si yo lleno 12 sillas, que si yo voy subiendo en mi nivel, que si entonces yo hago esto o yo hago aquello, finalmente yo recibo lo que merezco de parte de Dios y toda su promesa de prosperidad. Mercaderes de la fe apuntando a tu avaricioso corazón. Tú no estás buscando salvación, tú estás buscando plata, reconocimiento. Tú no has entendido tu verdadero tamaño porque no has visitado el Calvario. Esas son las motivaciones reales de los que tuercen el evangelio. Y Pablo muestra una vez más que no solamente es para no recibir persecución por seguir el evangelio, y no solamente es para gloriarse en la cantidad de adeptos que han ganado, sino que Pablo también muestra que aunque esas son sus motivaciones reales, no pueden confundirse con que, lo hacen porque están confundidos, pero con convicción real. ¿Sabes por qué? Porque Pablo muestra que ellos son inconsecuentes con respecto a lo que dicen. El versículo 3 se lo deja claro. Dice, ¿porque qué? Ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, ellos hacen que ustedes hagan esto como una sumatoria al evangelio y que ese es el camino de verdaderamente ser salvos. Pero ellos mismos no son consecuentes, porque es que circuncidarse implica algo muy profundo. Ya el apóstol Pablo lo ha dicho. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está ¿qué? Obligado a guardar toda la ley. No, hermano, no pensemos que ellos tenían una convicción que era falsa, pero era una convicción real. No, eran inconsecuentes, ellos mismos no la cumplían. ¿En qué sentido? Agregar una obra como la circuncisión era el inicio del camino de una salvación por obras y por méritos. Y para este camino es el cumplimiento de toda la ley, entonces, lo que ellos deberían haber caminado. Y no era así. Ni los mismos que se circuncidan realmente guardan la ley. Ahora, esta es una expresión hipotética porque tampoco es posible. Nadie puede cumplir los estándares de Dios Santo porque la condición de la raza humana es una naturaleza caída. Nosotros no nacemos neutros, nosotros no nacemos buenos y la sociedad nos corrompe. La condición en la que nace todo ser humano después de la caída es en pecado, heredando la culpa y heredando la corrupción. Y esto que ellos hacían incluso era una inconsecuencia. Lo impulsaban hacia los demás, pero ellos mismos no lo tenían como convicción real. Aquí Pablo, en sus últimas líneas, ha desnudado totalmente el asunto. Esto no se trata ni siquiera de convicciones falsas. No, esto se trata de egos y esto se trata de no querer recibir la presión que se tiene cuando verdaderamente se cree en el evangelio del Señor Jesucristo. No más. Ahora, esto es lo que ha presentado de los judaizantes y ahora presenta el contraste. Versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme.
pero lejos esté de mí gloriarme. Y claramente esto es un contraste entre él y los judaizantes. Ellos quieren agradar en la carne. Él suplica que esto no le pase, pero lejos esté de mí gloriarme. Nueva Versión Internacional traduce: jamás se me ocurra jactarme. La Biblia textual dice que jamás me suceda. Ahora, lo que es maravilloso es que él no se contrasta partiendo de su capacidad, porque él pide por sí mismo. Hace un contraste de aquellos que se agradan en la carne, que buscan su propia gloria, y da su expresión como una súplica que pide que esto no me suceda. Lejos de mí gloriarme. Ahora, niega Pablo que haya en él un anhelo de reconocimiento, de buen valor en cuanto a su labor por parte de los demás. No. Él lo que ruega es que no sea una búsqueda de gloria personal, pecaminosa, por motivaciones egoístas. Pero si en algo él quiere alegrarse, si en algo él quiere sentirse, y permítame en la palabra, si en algo él quiere sentirse orgulloso, es en algo que lo humilla. Y eso es una paradoja, pero esa es la verdad del Evangelio. Leamos el versículo 14 entonces: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la verdad es que nosotros no podemos presumir en nosotros mismos y en la cruz simultáneamente. Eso es excluyente. Si algo quieres de gloriarte, gloríate, enorgullécete en la cruz de Cristo. Pero cuando te enorgullezcas en la cruz de Cristo, te estás humillando a ti mismo. Porque la cruz de Cristo lo que muestra es la necesidad de un Salvador que muera en sustitución por tu condición terrible ante Dios. ¿Cómo te vas a levantar en orgullo? Si ese es tu orgullo, gloríate. Gloríate en que eras un vil pecador, objeto de la ira de Dios, enemigo de Él, y que por su sola gracia envió a su Hijo, que vivió una vida perfecta y que murió por ti, y que tú has depositado tu confianza en Él, no porque brote de ti, porque de un muerto no brota, sino porque has recibido, como dice Efesios 2, 8, 9, has recibido por la gracia de Dios el regalo de la fe. Lejos de mí esté el gloriarme. No lo permitas, Dios. Pero si me voy a enorgullecer, que sea en la cruz de Cristo. Si nos gloriamos en nosotros mismos, en nuestra habilidad para salvarnos, nunca nos jactaremos en la cruz y en la habilidad de Cristo crucificado para salvarnos. Cristo construyó la mitad del puente, la otra mitad la construyo yo. Solo si nos hemos humillado a nosotros mismos como pecadores que merecen el infierno, nos daremos por vencidos de nosotros mismos, y entonces correremos a la cruz para salvación y pasaremos el resto de nuestros días gloriándonos en la obra de Cristo. Es solo así. La cruz y la humillación que produce en el hombre es algo que para los judaizantes era de escapar, algo de lo cual huir con las consecuencias que trae para el verdadero creyente. Pero para nosotros es el objeto de nuestra gloria. Nosotros huimos a ella. Esa es la manera de huir nuestra. No hemos huido de ella, hemos huido a ella. Cristo ha sido expresado por algunos como el pararrayo bajo el cual nos refugiamos
cuando el Señor derrama su justa ira por el pecado. Allá hemos corrido. Y el resultado de la cruz de Cristo en los verdaderos creyentes es inevitable. Siempre se va a dar. Versículo 14, la parte final. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los judaizantes lo sabían y huyeron de eso, no lo querían. El resultado del verdadero evangelio es que el mundo y aquellos que han creído en Cristo Jesús están muertos el uno para el otro, están separados y están en enemistad. Pastor, pero yo no vivo tanto esto. No. ¿Qué tanto estás predicando el evangelio a los que te rodean? Muy probablemente nada, porque este mensaje es ofensivo. Pero tenemos la plena confianza de que Dios en su gracia ha escogido para salvación. Nuestra labor es tirar la semilla y también nuestro regocijo es cuando alguien responde, sabemos que Dios ha obrado. Probablemente si no estás siendo muy odiado y estás siendo muy popular, es probablemente porque no estás proclamando el evangelio, y si lo estás haciendo, posiblemente sea un evangelio atractivo. No hay evangelio atractivo para la carne. Yo recuerdo, una de las técnicas que nosotros teníamos para invitar a la iglesia donde nacimos es la siguiente: vamos a mi iglesia, allá no prohíben nada. Y era efectiva. Buf. Realmente los límites que pone la ley de Dios y las restricciones en el verdadero creyente, nosotros entendemos su propósito de resguardarnos y de mostrar la santa voluntad de Dios. Pero mira cómo aún en una expresión uno puede torcer algo con tal de atraer, torciendo el evangelio. Por supuesto que esto es atractivo a quienes todavía están en la carne. Este es el resultado. Antes nosotros estábamos desesperadamente ansiosos de que el mundo estuviera a nuestro favor. Queríamos ser aceptados. Los que queríamos agradar, pero en la carne. Pero ahora que nos hemos visto como lo que realmente somos, pecadores. Y hemos visto a Cristo crucificado como el portador de nuestro pecado para castigo. Nos importa muy poco si el mundo nos odia o no está a nuestro favor. Así que entonces Pablo ha contrastado la falsa religión y la verdadera fe. ¿Cómo? Por medio de dos representantes: los judaizantes y él mismo, y lo ha hecho desde sus motivaciones reales. Y a continuación lo hace contrastando, ya cerrando la carta, mostrando ya no el contraste entre dos representantes de esos caminos, sino que ahora lo hace mostrando la obra real interna que esas dos expresiones religiosas producen en los hombres. ¿Qué es lo que va a mostrar en el versículo 15? El producto real interno que estas dos expresiones tienen verdaderamente en el hombre. Versículo 15:
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Por un lado estaba la circuncisión, que representa lo externo y lo humano, una religión externa, formal, nuestros propios esfuerzos para añadir algo más, para salvarnos a nosotros mismos, pero eso, ¿qué cambia en el interior nuestro? Nada. Y en el otro, la cruz de Cristo. Y el resultado de todo aquel que deposita plenamente su confianza en Él y en su obra, una nueva creación. La obra consumada de Cristo en la cruz para redimirnos y nuestra confianza en Él tiene como resultado la obra interior del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos regenera, nos da una vida nueva. Hemos sido reconciliados con Dios, hemos nacido de nuevo y nos santifica, nos permite ir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes hacer 1000 cosas externas y tener apariencia de piedad, pero lo que eso produce en tu esencia, en tu interior, es nulo. Pero todo aquel que ha confiado en Cristo Jesús verdaderamente, la transformación es descrita como que ha nacido de nuevo, una nueva creación. Esto es lo que vale, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino realmente la obra poderosa de transformación que recibe el que ha depositado su fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:2, y el apóstol Pablo les ha dicho a ellos, y que ha visto su verdadera conversión y no entiende cómo es que han tomado el camino del error, les pregunta: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en el 5 les dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todas preguntas retóricas que ellos mismos habían experimentado. Ay, hermano, del que ceda a buscar técnicas de hacer esto o hacer aquello o hacer lo otro o abstenerme de aquello más, o de hacer tal sacrificio para supuestamente buscar la aprobación de Dios para salvación. Está recorriendo la senda de la mentira, la muerte y la condenación. Y el fruto será una confianza en sí mismo, mas Cristo no es la fe real. Hermanos, la santificación es el resultado. Nuestra obediencia y tener en alta estima la ley de Dios y el anhelo de cumplirla es el resultado, pero no es el camino. Y mucho menos con un malentendimiento a través de señales externas que ni siquiera interpretaron conforme al plan de redención en la obra consumada de Cristo Jesús. Qué tremendo contraste. Una obra interna. Tus méritos, tus obras y tus esfuerzos, Pablo lo expresó, tienen apariencia de piedad, pero nada logran contra los apetitos de la carne. Cree en el Señor Jesucristo, corre a Él. Si el Espíritu Santo te muestra tu condición real, lo que sucede en la vida de esa persona es el mayor milagro que se da en el día de hoy. Nos ha sacado de muerte a vida. En versículo 16, el apóstol Pablo, ya habiendo expresado estos contrastes, dice: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios y al Israel de Dios.
El Israel de Dios es la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué quiere decir con que a todos los que anden conforme a esta regla? ¿Cuál regla? ¿Cuál norma? ¿Cuál es la norma en la que debemos andar? La del Evangelio. La que ha sido expresada por el apóstol Pablo a través de toda la carta. Si nuestro caminar es en la verdad del Evangelio, de la justificación por la sola fe, sin ninguna añadidura, la salvación por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, que es un regalo que nos da a ellos y solo a ellos, dice el apóstol Pablo, paz y misericordia. ¿Cómo puede la iglesia estar segura de la misericordia y favor de Dios? ¿Cómo puede la iglesia experimentar paz y unidad entre sus propios miembros? La única respuesta a ambas preguntas es cuando se cumple esta regla. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la norma? El Evangelio. Ni sumarle, ni quitarle. Esa es la norma que Dios nos ayude. La gracia y la paz de Dios serán entonces con nosotros. El versículo 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Muchos se han dicho al respecto, y como la palabra en griego es estigmas, en toda esta fantasiosa imaginación que se dio en la Edad Media al interior de la iglesia, quienes hemos estudiado la totalidad de la carta, que ahorita Pablo acuda a elementos físicos sobrenaturales que se presentan en su propio cuerpo como una manifestación de su autoridad y de la verdad, no tiene ningún sentido. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, miren, ya que no me moleste nadie más? Y ya sabemos a quién está haciendo referencia: a los judaizantes que dudaron de su autoridad. ¿Recuerdan que todo esto fue lo que vimos en el capítulo 1 de su labor apostólica? Y dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué era lo que mandaban los judaizantes que debían hacerse los gálatas? ¿Y esto es una qué? ¿Señal? ¿En dónde? En su cuerpo. Ok, el apóstol Pablo dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y acaba de hablar de la persecución. Muy probablemente Pablo esté afirmando que la persecución y no la circuncisión es la marca visible del cristiano auténtico. ¿Llevamos esos estigmas en nosotros? Porque el Señor nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos a causa de Él. ¡Qué honor! ¡Qué marca indeleble! No me importune más la evidencia palpable de que soy un discípulo de Cristo. Es lo que está sucediendo en mi propia vida con todo lo que el apóstol Pablo vivía. Y termina la carta: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. No podía terminar de otra manera. Toda la carta está destinada a manifestar hasta donde le fue posible en estas líneas y aún en las grandes letras del final, la gracia de Dios en Cristo Jesús.
su favor inmerecido a los pecadores. Así que termina con la misma nota que mostró en toda la carta. Padre,